Telecafé presenta Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho. Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Una luz en el sendero. Nuestro invitado es de un pueblo del nordeste de Caldas, Pácora, donde hace pocos días celebramos los 25 años del beato Esteban Maya Gutiérrez, que oramos para que el Señor permita a través de su iglesia que esté muy pronto en los altares y podamos, por su intercesión, pedirle a Dios por todas nuestras necesidades. En la década de los 70 nació en este bello pueblo del norte de Caldas, estudió arte dramático, presentación en medios de comunicación, muy reconocido en este medio de la farándula antes de que tuviera esa experiencia de un quebranto de salud que le llevó a retirarse por algún tiempo de los medios. Y al recuperarse, pues sintió la necesidad de manifestar a otros todas esas experiencias que a veces se viven en las situaciones límites del hombre. A veces hay que llegar a beber de estas realidades para descubrir el sentido de trascendencia y lo que Dios va haciendo en cada uno de nosotros. Es muy reconocido por ser el escritor del libro más vendido y con mayores reconocimientos, que se convirtió en uno de los fenómenos editoriales de los últimos años. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Como regalo de Dios ha sido invitado a diferentes países del mundo en los que ha realizado muchísimas conferencias, seminarios, congresos, talleres de motivación, de perdón y reconciliación, de crecimiento personal y sobre todo crecimiento espiritual. Lo hemos visto en muchas ocasiones en un programa testimonial, Desgracias por tus desgracias. Nuestro invitado esta noche, muy conocido por nosotros, Iván Gutiérrez Rodríguez. Iván, buenas noches. Buenas noches, Padre, y qué bueno venir a traer palabras de esperanza, de crecimiento, de respuestas, que Dios se vale de nosotros, porque en la tierra no hay sino imperfectos, pecadores, y Él se vale de nosotros. Tantas personas que no le hacen daño a nadie, que son buenas personas, que son personas de oración, y sin embargo, a veces como que no alcanzan los objetivos, y ese fundamental de ser felices. Esa realización, ese sentido de vivir, pues Padre, la primero es que no hay que preguntarle a Dios por qué a mí, por qué a mi mamá, porque siempre al final vamos a preguntar por qué a Jesucristo si es Dios, ese que no debía nada y cargó con las culpas y los pecados de nosotros, los errores, y es lo que hay que preguntarle a Dios, ¿para qué a mí? ¿Qué nos quiere decir Dios a través de cada circunstancia? Y usted y yo sabemos, después de ayudarle a una persona durante un proceso de crecimiento espiritual, personal, familiar, sabemos que con el paso del tiempo las personas nos dicen, Padre, gracias, Iván, gracias, porque si no hubiera sido por esa situación que vivimos en el pasado, mi familia, que fue muy dolorosa, nosotros no hubiéramos acercado a Dios. Nosotros definitivamente creíamos que creer en Dios era ir a misa el domingo, o tener una imagen en la casa, o darse la bendición, pero eso es mucho más, es el sentido de vivir, es la sabiduría para encontrar ese equilibrio de vivir. A veces son necesarios esos golpes fuertes. Es que está escrito, ¿cuándo busca uno al médico, Padre? ¿Cuando está aliviado o enfermo? Y Jesús es el médico de las almas. Y generalmente Dios es tan perfecto que de un mal siempre saca un bien. Nos convierte el sufrimiento en madurez. Lo más lindo del sufrimiento, más que masoquismo, sadismo, no. Es que nos lleva, como dice una frase, los golpes en los dedos de los pies nos enseñan a caminar más pausaditamente. Ya uno no es tan iluso. Decía un premio Nobel europeo, lástima que la juventud se la dieron todos los jóvenes que son tan ingenuos. ¿Por qué? Porque el paso de los años lo va haciendo uno entender cuál es la prioridad,
Al principio uno joven lo enseñan, si usted quiere ser alguien en la vida, estudie, trabaje. Yo no les dejo plata, pero les dejo estudio. Y entonces uno idolatra el estudio, porque se lo marcan a diario. Yo no les dejo plata, pero les dejo estudio. Trabajen, manténganse ocupados. Y entonces el Dios de uno se vuelve el trabajo del estudio. Y ya después del estudio, el máster, doctorado, la plata que eso le da por añadidura, los resultados económicos y materiales. Y uno empieza a poner la confianza en la plata, en el estudio, pero hay una cosa aquí adentro que hay que alimentar diario, que se llama el corazón, el alma, el espíritu. Y generalmente, cuando se da unos golpes, que le fallan las personas, la salud, la rutina y la monotonía del trabajo en exceso, entonces uno dice, oiga, ¿qué pasó aquí? Hay un vacío. ¿Qué pasó aquí? Y ahí es donde uno da la vuelta y empieza a encontrar y a encontrarse con eso que los papás le infundieron a uno. No olvide, mi hijo, sacar tiempo para Dios. No olvide agradecer. Salude y agradézcale a Dios cuando vaya subiendo, que Él siempre nos va a recibir cuando vayamos bajando. Y esa es la vida. Así como existe la noche, existe el día. Así como existe la tristeza, existe la alegría. Usted por más que quiera predicar prosperidad, todo es felicidad, todo es fashion, todo es... No, nosotros somos imperfectos. Y por lo tanto, el mundo también es imperfecto. El único perfecto es Dios, que no le falla a uno. Taylor de Chardin lo decía bellamente. A veces se necesita un grado de imperfección para poder evolucionar y crecer. Y Séneca, que fue ateo, al final también dijo una frase espectacular. Los sufrimientos y los golpes de la vida descubren en el alma destellos de luz, felicidad y gratitud que los momentos de prosperidad no permiten percibir. Por eso decía otro pensador, a Dios solo lo vemos generalmente a través de la lágrima en el ojo. Si no hay lágrima es muy difícil verlo. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? ¿Dónde nació eso? No, eso es desde que estaba estudiando, padre, desde que estaba estudiando siempre en el medio de la televisión, la pregunta, y en el medio del teatro. Yo estudié en el Teatro La Candelaria, donde nació el M-19. Ustedes se pueden imaginar, allí donde nace todo ese comunismo del M-19, donde nos decían la religión es el opio del pueblo, esos curas son más malos que uno, todo eso. Si Dios existiera, no existirían los pobres, no existirían las catástrofes, no existirían los políticos corruptos. Entonces a uno le van lavando el cerebro, lo van trabajando, y paralelo a todo esto, pues uno salía a vivir un mundo de familia, de todo, y en todo lado y en todo lugar la pregunta existencial es, ¿por qué si Dios existiera no existirían las cosas malas? Porque Dios es amor, y Dios es amor, es la palabra más importante en la Biblia. Entonces, la pregunta existencial, materialista, antropológica, filosófica, si Dios existiera no existiría el mal. Un Dios de amor, y que exista el mal y el sufrimiento. Pero cuando uno encuentra a San Agustín, que es el más sabio porque fue el más vagabundo de todos, y la Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia, el amor de Dios, el perdón, no la alcahuetería. San Agustín decía, generalmente el ser humano busca a Dios al principio por necesidad o por interés, para que nos haga un milagro, un favor, el Dios prosperidad. Más tarde lo buscamos por gratitud y al final sí lo buscamos por amor. Entonces, yo siempre dije, no, tengo que encontrar la respuesta a esto. Pero como todo giraba alrededor de la parte de dramaturgia, de televisión, de la fama, pues encontrar esa respuesta, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? No es fácil. ¿Cuándo el Señor me la empieza a regalar? Cuando bajé hace 18 años 22 kilos de peso en una semana. Afortunadamente estaba comenzando a surgir con la fama en la televisión. Eso fue un regalo, porque donde me coja ya más adelante con la fama de J. Mario, es uno bajar el moño no es fácil. Con la fama de Pacheco, no. Afortunadamente estaba comenzando en el medio de la televisión a ser reconocido, entonces era más fácil bajar, porque finalmente Dios, ¿qué es? Es la humildad. Es la humildad. Usted puede hablar muy lindo de Dios y saber todo, pero si no hay humildad, por eso la humildad más grande de Jesús fue siendo Dios, que se pudo haber quedado en un lingote de oro, en una estrella fugaz para que lo adoráramos, en un diamante. Se abajó tanto, tanto en humildad, que se quedó en un sencillo y humilde pedacito de agüita con harina llamado Eucaristía. Esa es la humildad. Y la humildad más grande de un hombre en la tierra, ir en nombre de Dios, a buscar otro pecador que se llama sacerdote, para que en nombre de Dios y en humildad me perdone. Porque usted puede, yo me confieso con Dios, pues Dios lo perdona,
pero hay una cosa que se llama exhortación, que uno necesita escuchar la voz directa de que en nombre de Dios lo perdone. Y debajo de esa sotana del cura hay un ser humano luchando también, pero él no entiende a uno porque él también lucha con lo que uno lucha. Por eso, en lugar de criticarlo, con humildad, orar por él, para que nos den ese buen ejemplo. Escuchándolo, y hablando de ese tema de la humildad, que es como el común denominador de la santidad, alguien me decía que hay otro elemento que es importante en la vida cristiana y es el discernimiento. Cuando yo soy capaz de descubrir qué es lo que quiere Dios en mí, esa enfermedad lo lleva a discernir. Lo que pasa, padre, es que nadie puede amar lo que no conoce. Entonces usted puede hablar de Dios y ahí viene la respuesta a por qué le pasan cosas malas a la gente buena. Porque uno habla de lo que conoce. Y siempre me vuelvo un poquito monotemático en eso. Los católicos creemos, y por eso a veces la vida espiritual se nos vuelve aburridora. Ay, qué pereza esa rutina, porque creemos que creer en Dios es ir a misa el domingo y no más. Y ya cumplí. Pero cuando yo tuve esta experiencia, es muy bonito porque yo soy muy sincero y yo creo que por eso el éxito del libro, que para gloria de Dios. Y yo sé que aquí me están escuchando mucha gente de editoriales. Ya las mismas editoriales dicen en la prensa, superó a 100 años de soledad en ventas. Este libro superó a 100 años de soledad ya en ventas, para gloria de Dios. ¿Por qué? Porque mi sufrimiento y el de mi familia me llevó a tener, a ver, hay un detalle muy grande también de mi vida, me desahuciaron. Entonces, cuando me desahuciaron a mí, cuando bajé esos 22 kilos de peso en una semana, que se me llenó el cuerpo de llagas, el estómago, me hicieron 17 endoscopias en el proceso buscando a ver cómo iba. Ya se me llenó el cuerpo de manchas, se me envejecía. Hay una foto ahí en el libro que aparecen los pedazos de cuero colgando de lo flaco que quedé. Yo mido 1,90, entonces peor todavía. Esto me lleva a que en un proceso de 6, 7 años más o menos me desahuciaron, porque busqué pues los mejores médicos, nutricionistas, gastroenterólogos, cancerólogos en diferentes clínicas de Colombia. Cuando ya me desahuciaron, yo soy muy sincero en el libro y cuento, es que me tocó buscar a Dios por interés, porque yo no quería morirme. Entonces Dios le dice a uno, bueno, si usted, no, ojo, no es que lo amenace, sino que ya a través de la palabra dice, por ejemplo, dice el Evangelio, si tú no perdonas, mi Padre que está en los cielos tampoco te va a perdonar. El Padre nuestro lo dice, es que perdona mis ofensas como también yo perdono a los demás, pero eso se vuelve a veces rutina. Pero cuando uno lo ora de verdad, ahí me tocó ir a perdonar a la niña que me hizo, porque yo soy testimonio de una experiencia con Satanás. Yo tuve una experiencia con el demonio, donde me tuvieron que dar exorcismos, yo tuve ayuda de obispos, de sacerdotes, autorizados por la iglesia, hermoso, en un orden muy bello, todo este ministerio de demoniología. Yo defequé cosas verdes, amarillas, enredadas en la materia fecal. Yo soy testigo de cómo Satanás quiere acabar con la persona, con los niños, con la familia, con la iglesia. Pues igual dice el Señor promete que el reino de los cielos siempre, y Dios nunca el demonio va a estar por encima de Dios. Pero yo soy testigo de eso, y esto me llevó a tener ese discernimiento de qué viene de Dios y qué viene de la oscuridad, de las tinieblas, del engaño del demonio. ¿Que es un ser más que cachos y cola? No. Ese ya ni se disfraza de eso, pues, para el 31 de octubre. No, el demonio es un ser material, que a veces se sienta en la persona encima, a veces la ahoga, pero también la oprime a través de una depresión y te mata a través de una depresión. Y los médicos no le encuentran qué es, no le encuentran qué es. Yo le invito, Iván, para que hagamos un primer pequeño receso y regresemos con este programa tan interesante. A ver, Iván, nos quedaríamos muchos programas más hablando de este tema, de toda esa experiencia suya, y vamos a permitir que en unos 15 o 20 días regresemos nuevamente para que sigamos tocando diferentes temáticas. Me parece a mí muy interesante el tema de la política, cómo un cristiano debe participar también en el tema público. Comúnmente se habla de que la política es el arte de hacer el bien por el bien de los demás, y el politiquero es el arte de hacer el bien por el bien personal. ¿Por qué un cristiano debe trabajar en el tema de la política? Padre, pues primero que todo, antes de ir uno como cristiano a hacer luz en medio de la oscuridad política, primero hay que hacer luz dentro de los mismos católicos, cristianos, creyentes, porque hay un miedo, hay un temor, porque el católico ha sido engañado,
Recuerde, ¿cuántos políticos han dicho, es que yo soy católico? Y ahí vemos con nombre propio. Sergio Fajardo dice, mi mamá era del Opus Dei. Y ahí empieza a hablar del aborto, de que si el niño viene enfermo hay que matarlo. Eso está en internet, no me lo estoy inventando. El doctor Benedetti, que he estado con él pues a raíz del éxito del libro, sin querer, sin pretender, y Dios sabe que es así, el mismo libro me ha llevado, porque me invitan a debates, me han llevado a debates políticos. Bueno, ¿cómo así? ¿Cómo así que el aborto es un asesinato? Claro, y aquí viene lo más profundo. Mucho, sin querer primero uno, resulta, Dios lo empuja allá. Yo estaba, por ejemplo, en mi casa escribiendo el segundo libro, tranquilo, que eso me garantiza éxito pues para la gloria de Dios, pero la misma gente diciéndole a uno, Iván, mire que el libro ha logrado meterse en los diferentes círculos sociales del país, cambiando políticos incluso, cambiando la vida de actores, porque esos testimonios van que el libro les cambió la vida a su familia. La revista Semana hizo un homenaje, que lo pueden buscar ahí en internet, donde el periodista que me entrevista llegó llorando al consejo de redacción de Semana, que le da tan duro a la iglesia, a los católicos, a los creyentes, y dicen, no entendemos cómo un libro netamente de Dios, que muestra lo que es la obediencia a Dios y las bendiciones que eso trae, no entendemos cómo un libro de estos logra llenar estadios, coliseos, donde todo el mundo le quiere dar la espalda a Dios, empezando por los políticos y la prensa. Entonces, el periodista cuenta cómo él se odiaba con su mamá y toda la familia. Hay una división, peleas por plata de raíz desde niños. Y la mamá un día lo reunió, hicieron un taller en la misma casa de perdón y reconciliación y se encontraron, se perdonaron. Y por eso dice, la universidad uno lo hace rico, le da estudio, le da títulos. La plata lo hace rico a uno también, pero solo la obediencia a Dios le da paz y tranquilidad en el corazón, a uno y a la familia. Entonces esto me llevó a ver el tema, yo soy casado, tengo una niña, María Fátima, la preocupación por el tema de la familia. Diario en Colombia se denuncia que un esposo mata a su esposa, un compañero mata a su esposa, diario. Cada hora en Colombia son violados 2 niños, especialmente por sus familiares o conocidos. En este momento la Corte Constitucional avaló la eutanasia para niños, bebés, que tengan enfermedades o sufrimientos, pero ojo porque más adelante, si el niño tiene una enfermedad de riesgo como la depresión con ganas de suicidio, él puede pedir la eutanasia a los papás y al gobierno. Eso está ahí está en internet. Por eso dice la Biblia, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Qué pasa con todo esto, padre? No conocemos el valor de la cruz. Y como el libro es el valor de la cruz, como quienes siembran entre lágrimas cosechamos entre cantares, como a través de la cruz de Dios, del sufrimiento, uno encuentra la luz y encuentra un Dios vivo, un vivo. Yo hace 14 años no sé qué es una depresión, yo no sé qué es un estrés. La gente que vivía al lado mío, para gloria de Dios, saben que nunca me han visto, ay, tienes mala energía hoy, ay, estás bajito de vibra, tienes mala nota. No, para gloria de Dios yo encontré el cielo aquí en la tierra, el reino de Dios, que es paz, gozo, esperanza, optimismo en medio de los problemas. Lo que pasa es que como uno encuentra esa sabiduría a través del sufrimiento, esa sabiduría de Dios, todo problema tiene respuesta, todo problema tiene solución. Y ahí es donde la gente misma me invita a través de los medios electrónicos, de las redes, Iván, ¿usted por qué no hay luz también? Nos estamos matando. Los colombianos vamos en el mismo avión y nos estamos robando toda la gasolina, porque los políticos también tienen hijos, también tienen nietos los políticos, y esos nietos que usted más adora, señor político, mamá de políticos, esposa de políticos, que están haciendo las leyes a favor de matar a los niños en el vientre materno, de matar a los ancianos. Esos políticos también tienen un papá que les va a decir, hijo, mátame, mátame porque yo ya no produzco, yo soy un estorbo en la casa, a través de la eutanasia. Y eso es lo que necesita el Congreso y los políticos, que alguien les muestre las consecuencias del pecado, que alguien les muestre el valor de la cruz, que tan solo por la cruz y el sufrimiento uno busca a Dios de verdad y deja de ser un católico de misa solamente el domingo por tradición. Y ese fuego, esa pasión, desde la humildad de la Eucaristía, pero desde la pasión de la verdad plena que es el Evangelio, la sabiduría de Dios, es lo que lo hace uno impulsar de ir a hacer luz en medio de esa oscuridad, donde se están matando los mismos, porque muchos políticos no son por malos, yo sé, porque yo con ellos he convivido mucho. Muchos políticos aplican normas, leyes,
donde creen que están mostrando la tal dignidad del ser humano, morir dignamente, la libre personalidad del joven, que meta marihuana, bazuco, porque él es libre y eso lo hace feliz. Y ahí vemos las consecuencias de las comunas nomás de Pereira. Las comunas, los jóvenes robando, matando para poder comprarse en el bazuco, el marihuano, buscando en la calle el amor, la seguridad y abrazando un marihuano, una pistola, porque en la casa no hay a quien abrazar. Porque hoy en día hay hijos huérfanos de padres vivos, donde los papás trabajan tristemente y trabajan para darle cosas materiales a los hijos, y no es malo. Madres cabezas de hogar, les giran desde España plata, desde Estados Unidos a todos esos jóvenes, pero no hay quien los guíe. No hay quien les enseñe los valores cristianos, los principios de familia. Por eso es que dice, hay familias tan pobres, tan pobres, tan pobres, que lo único que tienen es plata. Y eso es lo que queremos ir a llevar, a hacer luz. Pero tenemos que ir primero a hacer luz con los católicos que están llenos de miedo. No, lo van a dañar por allá, lo van a corromper. No, la palabra de Dios dice, es más grande el que está dentro de mí, esa sabiduría de Dios que está dentro de mí, que esa ignorancia de católicos que está afuera de nosotros. Mi pueblo perece. Los mismos políticos hacen leyes corruptas de muerte. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento. Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Porque ellos no saben las consecuencias. Yo que atiendo a los políticos en las cárceles, en la picota, cuando les llega el niño a decirle, papá, en el colegio se están burlando de mí, me dicen que si usted es el hijo de esa rata de senador que se robó el país. Usted es el hijo, ¿cierto que usted es el hijo de tal y tal político, el que se robó el país? Su papá es una rata. Los mismos niños. Los senadores me cuentan allá me cuentan en la picota, porque el libro se vende como pan caliente en las cárceles. Y yo también regalo muchos pues allá, Dios lo bendiga. para gloria de Dios. A ustedes muchas gracias. Invitarlos mañana por este mismo canal a las 7 de la mañana con la Santa Misa. Una feliz noche para todos. Telecafé presenta Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero, un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho.